Proyecto avanzado de estructuras, suelos y cimentaciones. Parte 2. Dispositivos de fundación para viviendas de pequeña y mediana escala. Vamos a diferenciar, por un lado, dispositivos de cimentación recomendados para estructuras independientes y por otro, para estructuras de muro portante. Empezamos con dos tipos de dispositivos de cimentación recomendados para estructuras independientes, es decir, estructuras que transmiten las cargas a la cimentación a través de pilares. Estos dos dispositivos de cimentación recomendados son o patines o pilotes. Cuando estimamos el área en planta que ocupa una cimentación con patines y resulta que ocupa menos del 50% del total de la superficie del edificio, decimos que es recomendable el sistema de patines. Cuando los patines empiezan a dar excesivamente grandes y ocupan más del 50% del área total del edificio, decimos que pasamos a recomendar la cimentación de pilotes. Estas recomendaciones se basan exclusivamente en un criterio económico. Si vamos a cimentar con patines, tenemos que tener en cuenta la profundidad mínima recomendada para cada tipo de suelo. Si estamos fundando una estructura independiente en un suelo de grava o de arena, la profundidad mínima recomendada para los patines es de 1,50 m. En cambio, en limos y arcillas con potencial de expansividad bajo, la profundidad mínima recomendada es de 2 metros. Si estamos fundando una estructura independiente en un terreno de arcilla con un potencial de expansividad medio o alto, tendremos que ir aún más abajo, a mayor profundidad, para garantizar una zona en donde la variación de humedad del terreno sea mínima, al menos 2,50 m. A continuación vamos a ver 5 dispositivos de cimentación que recomendamos para cimentar estructuras de muro portante. El primero de ellos se conoce como zapata corrida nervada o zapata corrida con nervio y es recomendable para estructuras de muro portante en un terreno de grava o de arena. La profundidad mínima recomendada para este dispositivo, a efectos de garantizar la resistencia adecuada de la arena por confinamiento, es de 60 centímetros. En la imagen de la izquierda vemos una sección típica de una zapata corrida mínima. Vemos que el ancho del nervio coincide con el ancho del rústico del muro que se apoya sobre esa zapata corrida, y luego tenemos dos alas cuyos anchos mínimos recomendados son de 15 centímetros. En cuanto a la altura mínima recomendada, es de 30 centímetros, 15 centímetros de altura mínima para las alas y otros 15 de altura mínima para completar la altura del nervio. La arena es un tipo de terreno en el cual se pueden producir descalces, por ejemplo, por rotura de algún caño e inundación de algún sector bajo la vivienda, por falla del terreno, por la presencia de raíces que no fueron detectadas en el momento de la obra y que con el tiempo se van pudriendo. Estos posibles descalces hacen que la zapata longitudinalmente tenga que trabajar a la flexión. Por ello, la solución recomendada es la de zapata nervada. El nervio central de la zapata, para estos casos de descalce, va a funcionar como una viga. El armado mínimo de ese nervio central va a consistir en 4 hierros longitudinales y los estribos van a tener continuación con el armado de las alas por el lado de abajo, como se ve en el esquema de la sección. Las alas funcionan empotradas del nervio central. En el esquema de abajo a la derecha vemos un tramo central de una zapata nervada. Vemos el armado en sentido longitudinal y vemos el apoyo de un pilar de traba. El armado de las alas en continuidad con el armado del nervio central le permite a este dispositivo resistir pequeñas torsiones que pueden ser originadas por asentamientos del suelo o por pequeñas asimetrías en las cargas que recibe. El cálculo de la armadura del nervio
proviene de la suposición de que una zona de nuestra zapata se va a descalzar y que ese nervio va a resultar flexionado. Si tenemos que cimentar una estructura de muros portantes sobre un terreno de tosca o roca, recomendamos la zapata corrida sin nervio. En este caso, como se trata de suelos en los cuales no es posible que se produzcan descalces, no es necesario el nervio, nos ahorramos el nervio y hacemos una zapata corrida sin nervio. Siempre en las zapatas corridas, tanto nervadas como sin nervio, tenemos que asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 centímetros. Cabe aclarar también que estas zapatas corridas son recomendables que se realicen a niveles superficiales, es decir, la zapata corrida sin nervio sobre tosca o roca es recomendable si ese terreno de tosca o roca aparece a nivel superficial. Si tenemos que fundar una estructura de muros portantes en un terreno de arcilla con potencial de expansividad bajo, recomendamos la fundación sobre dados de hormigón ciclópeo. Los muros portantes de la vivienda van a descargar sobre vigas de hormigón armado y esas vigas de hormigón armado van a descalzar sobre dados de hormigón ciclópeo. Como se trata de un terreno de arcilla y siempre la arcilla tiene posibilidades de expandirse y como estamos trabajando con un cimiento superficial o relativamente superficial, las vigas de hormigón armado es necesario descalzarlas. Tienen que quedar al menos 10 centímetros de aire por debajo de todas las vigas de hormigón. La profundidad mínima recomendada para los dados es de 1,50 m y las dimensiones habituales en altura de estos dispositivos son de 1 a 1,20 m de altura para los dados de hormigón ciclópeo, entre 30 y 40 centímetros de altura para las vigas de hormigón armado. La disposición en planta de los dados tendremos que realizarla asegurando que tengamos vigas con las menores luces posibles. Las dimensiones recomendadas para los dados son las siguientes. La altura de 100 a 120 centímetros para poder alcanzar ese 1,5 m de profundidad. El ancho mínimo de un dado de estas características es de 60 centímetros y el largo mínimo es de 80 centímetros. Estas dimensiones surgen del pozo que es posible realizar a esa profundidad con una pala. Por otro lado decimos que el largo máximo de los dados es de 1,5 m. ¿Por qué es de 1,5 m? Porque más allá de 1,5 m convendría realizar dos dados de 80 centímetros o más frente a uno de 1,5 m. La economía de este sistema deriva de que los dados ciclópeos no necesitan encofrados. Como la arcilla es un terreno cohesivo, el propio pozo con las dimensiones antes recomendadas no se desmorona, por lo tanto, no es necesario realizar encofrado. Las paredes del propio pozo que realizamos con la pala sirven como encofrado. Esta es la diferencia principal con la arena. Si quisiéramos construir este dispositivo en un terreno de arena, como la arena sí es un terreno desmoronable, habría que encofrar los dados y dejarían de ser viables por un tema económico. Cuando proyectamos una cimentación con este sistema de dados, tenemos que primero ver cuáles son los muros portantes, ver cuáles son los muros portantes más cargados, cuáles son los menos cargados, y empezar a distribuir apropiadamente los dados siguiendo las principales líneas de muros portantes. La separación que recomendamos entre los dados es de 2,5 m a 3 metros. Esto a efectos de que las vigas resulten cargadas relativamente de manera uniforme y por lo tanto tengan secciones y armaduras constantes que resultan simples de verificar en obra. Cuando calculamos una estructura de dados, tenemos que asegurarnos de que no se produzcan asientos diferenciales y para ello tenemos que asegurarnos que la tensión bajo todos los dados sea lo más uniforme posible. La distribución en planta de los dados se ajusta por un proceso de tanteo. Se hace un primer diseño
en planta del dispositivo de cimentación, se determina la carga que llega a cada uno de los dados y se verifican las tensiones bajo cada uno de los dados. Estas no deben superar, por un lado, la tensión admisible del terreno y además no deben existir grandes diferencias entre las tensiones que transmiten los distintos dados para que no se produzcan los asientos diferenciales. Recomendamos que estas diferencias no sean más del 20 o el 25% entre las zonas más cargadas y las zonas menos cargadas. Es decir, la tensión bajo el dado más cargado no debe superar la tensión admisible del terreno y además no debería superar en más de un 20 o 25% la tensión bajo el dado menos cargado. Para realizar el descalce de las vigas de cimentación de 10 centímetros, tenemos que hacer el encofrado con la altura prevista para la viga más esos 10 centímetros de descalce. Luego, en los últimos 10 centímetros, en el fondo de la viga, colocamos 10 centímetros de altura de arena, una lámina de nylon y a continuación la armadura de la viga, llenamos la viga con hormigón. Una vez que fraguó el hormigón, retiramos el encofrado y retiramos la arena que había debajo de la viga. Antes de tapar la viga de cimentación con el terreno, tenemos que asegurarnos de que el terreno no invada esos 10 centímetros de cámara de aire que dejamos previstos. Para ello tenemos que colocar en los laterales dos elementos de cierre que no se pudran con el paso del tiempo. Recomendamos, por ejemplo, baldosas, ladrillos o bloques U. No tablas de madera porque con el tiempo se pudren y el terreno accede a la zona inferior de la viga y perdemos el descalce. Se pueden agregar hierros en forma de U invertida, abrazando la armadura de las vigas y anclados en los dados cuando exista la posibilidad de que las vigas tiendan a levantarse, es decir, que se invierta la carga. Esto ocurre, por ejemplo, en zonas en las cuales las vigas de cimentación quedan mensuladas. Si tenemos que fundar una estructura de muros portantes en un terreno con arcilla con potencial de expansividad medio o alto, recomendamos estructura independiente o el sistema tipo barco. Estamos viendo aquí alguna imagen del sistema de fundación estructura independiente. Habíamos dicho que una estructura independiente en un terreno de arcilla activa recomendábamos fundarlo a una profundidad mínima de 2,50 metros. Entonces, la estructura independiente como dispositivo de cimentación también va a constar de patines o zapatas a menos 2,50, fustes de pilar que van a quedar enterrados hasta el nivel de vigas de fundación descargando sobre estos pilares que van a estar descalzadas por los mismos motivos que comentábamos con el sistema anterior, y muros portantes que van a descargar sobre estas vigas de fundación. Es muy importante controlar la deformación de estas vigas. Si estas vigas de fundación se deforman excesivamente, van a arrastrar a los muros portantes que descargan sobre ellas. Por eso es que recomendamos limitar las luces de estas vigas de fundación a 3 o 4 metros como máximo. Es decir, la separación máxima de pilares en este sistema de fundaciones va a ser 3 o 4 metros. En caso de que la tensión admisible del terreno fuera muy bajo o las cargas fueran muy altas y las bases, las zapatas o patines nos empiecen a dar muy grandes en planta, podemos llegar a sustituir el patín y el pilar por pilotes, es decir, tener un sistema de fundación de vigas de fundación de hormigón armado apoyadas sobre pilotes y muro portante que descarga sobre vigas de fundación. Por último, el sistema de fundación de tipo barco también es recomendable para estructuras de muro portante en terrenos de arcilla con potencial de expansividad medio o alto. Se trata de un dispositivo de gran rigidez a bajo costo, un cimiento corrido tipo sándwich con capas de hormigón armado superior e inferior y hormigón ciclópeo en el medio. La profundidad recomendada para este dispositivo es de aproximadamente 1,10 m,
con lo cual la altura resultante de este cimiento es de aproximadamente 80 centímetros. 10 centímetros de altura para las capas superior e inferior de hormigón armado y aproximadamente 60 centímetros de altura para la capa de hormigón ciclópeo del medio. El ancho mínimo de este cimiento es de aproximadamente 50 o 60 centímetros debido a las dimensiones mínimas de un pozo realizado en arcilla a esta profundidad. El hormigón de este dispositivo resiste el esfuerzo cortante a que va a quedar sometida la cimentación, y las armaduras en las capas superior e inferior de hormigón armado son capaces de resistir esfuerzos de momento flector. Este cimiento, sin embargo, no es capaz de resistir torsiones, por lo que la forma en planta del dispositivo de cimentación tiene que ser cerrada, rectángulos cuadrados, no formas en L. Si la actividad del terreno fuera muy alta, pueden agregarse estribos cerrados, por ejemplo cada 1 metro, para darle al dispositivo cierta capacidad mínima de resistir esfuerzos de torsión. Este dispositivo no se recomienda contra medianeras, o sea, no es viable cuando estamos cimentando una vivienda que se recuesta en alguno de sus lados contra algún eje medianero, porque la carga sobre este dispositivo de tipo barco tiene que caer centrada. Como es un dispositivo relativamente costoso, solo lo vamos a construir debajo de los muros que resulten ser muros portantes. Tabiques no portantes, por lo tanto, se van a apoyar en vigas de cimentación de hormigón armado que van a estar descalzadas y que van a estar apoyadas en sus extremos en tramos de cimiento de tipo barco. Pequeñas salientes de la planta de la vivienda se pueden llegar a resolver con ménsulas de las vigas de hormigón armado.